Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos los compañeros, compañeras, a toda nuestra audiencia de la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental. Hoy estamos en una edición más de esto que hemos titulado Mesa Redonda, que es una serie de mesas, de charlas entre compañeros, especialistas, militantes de distintas organizaciones con varias perspectivas y con un tema sobre la mesa. El día de hoy vamos a tener como tema sobre la expropiación petrolera. A 84 años de la expropiación petrolera, retos y alcances de la política energética de la 4T. Estamos con tres compañeros. Los tres compañeros son importantes, han tenido una trayectoria importante. Y bueno, el inicio, el preámbulo de esta mesa redonda, contamos con una participación del compañero Celso, nos va a exponer parte de la reforma eléctrica. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al compañero. Adelante. Muchas gracias. Esta presentación no es mía, es una presentación del director de la Comisión Federal de Electricidad y es del 11 de febrero de 2021. Pero en ella establece claramente los alcances de la reforma. Lo que ellos dicen es que hay bueno, primero había que entender el proceso de producción de la electricidad, ¿no? Una cosa es la generación, otra cosa es la distribución y otra cosa es la comercialización. Son las tres áreas en las que está. La reforma o la iniciativa de la reforma eléctrica va en el sentido de ir al problema solamente de la generación de electricidad. Entonces, el problema de la distribución o el problema del consumo de electricidad en los hogares o en las empresas, eso está afuera, ¿sí? Entonces, había que señalar que es una cuestión limitada en ese terreno. Y lo que comienzan a plantear es primero que hay una sobreoferta en el mercado de electricidad en la actualidad y que seguramente hasta después de 2024 habría necesidad de como que ampliar la generación de electricidad. Que eso se contrasta con lo que se ha venido planteando el sector patronal o los empresarios en el país, ¿no? Que han venido planteando que había pues incluso una demanda de como 42,000 millones de dólares para generar más electricidad, y lo que dice el director de CFE es que no, es que hay una sobreoferta, es decir, se está produciendo de más. Como ustedes saben, la electricidad no se puede almacenar, tiene que haber un flujo continuo, y eso es lo que no está, ¿no? Lo que ellos dicen es que la reforma energética del régimen anterior lo que creó es un modelo de mercado simulado. Y este mercado simulado es con los contratos que tienen, y fundamentalmente también que las empresas que son consumidores no se presentan como consumidores, sino se presentan como socios de las propias empresas. Y la otra es que son competidores de la propia Comisión Federal de Electricidad, pero hasta determinado momento, porque ahorita veríamos cómo entra eso, ¿no? Lo que dice Comisión Federal de Electricidad es que subsidia los costos de inversión creciente en el sector de transmisión eléctrica. ¿Esto por qué es?
ustedes han oído hablar mucho del porteo, ¿no? Que es cuando, como la red debe de tener un flujo continuo y entran empresas, por ejemplo, las eólicas o empresas hidroeléctricas, por ejemplo, y tienen que entrar, pero por ejemplo, en el caso de la eólica o la solar, el promedio de generación son de 7 horas en el día. Ese es el promedio. ¿Y qué pasa en el resto del día? Ah, pues en el resto del día tienen que entrar otras plantas generadoras de electricidad. Eso es a lo que se refiere. Los privados entran primero, se les paga tarifas diferenciales o costos diferenciales y no pagan porteo. Estos son de las cosas que dice la reforma va a corregir. Lo que dice es que van a plantearse una situación donde haya competencia en términos reales y no solamente la simulación, ¿no? Y los contratos, las centrales legadas, los contratos legados, que son los que la Comisión Federal de Electricidad está planteando desaparecer para ubicar esto, ¿no? Ahora, se ha estado planteando mucho el problema de, por ejemplo, la forma o los empresarios, sobre todo en el foro abierto, han estado planteando mucho que la Comisión Federal de Electricidad tiene o genera electricidad de forma sucia, ¿no? Es decir, contamina con esto. Y esto es fundamentalmente con la carboeléctrica, pero en la carboeléctrica sucede que solamente existen 3 plantas en el país, ¿no? 3 plantas generadoras de electricidad. El resto o la parte más importante de todo esto son las hidroeléctricas, ¿no? Que están conectadas al flujo de los ríos, ¿no? O como generadoras, ¿no? Pero esto es lo chistoso, ¿no? Por ejemplo, se supone que que los criterios actuales serían estos, ¿no? Por ejemplo, la eólica es la que primero entra, la hidroeléctrica, la geotermoeléctrica, la solar o fotovoltaica, que ustedes si ven son una franja muy pequeña del mercado. En realidad, la combustión interna sigue siendo la forma como se genera, ¿no? Y el turbogaso, que es a partir de la generación de hidroeléctricas, ¿no? Y, y esta sería la forma como ahora están planteando que se modificaría, ¿no? O sea, para que entrara en forma diferente las plantas de generación, entraran a la red o subieran su energía y esto permitiera un costo unitario diferente, ¿no? Estas serían algunas de las cifras de las inversiones y todo. Y las cosas otras de las cosas que se tendría que eliminar son estos certificados de energía limpia o los CELS, que ahora lo que argumenta la Comisión Federal de Electricidad es que están totalmente trucados porque la generación de las hidroeléctricas no se consideran como plantas de energía limpia, ¿no? Y ellos dicen que si esta es la mayor parte de la generación eléctrica en el país, se hace de esta manera, lo que hace que solamente se reconozca como energías limpias la eólica y la solar,
esto permite que haya un costo diferencial, ¿no? Y en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad. Yo quisiera adelantar eh, mm, que esta iniciativa tiene un fin totalmente financiero, o sea, no tiene que ver con los contratos y con la forma del mercado. Cuando ellos plantean que la Comisión Federal de Electricidad se va a quedar con el 54% del mercado y a los privados les va a dejar el 46%, y que se va a asegurar el flujo de la energía, y se va a plantear que no aumenten ni los impuestos ni los precios de la energía. Estas serían digamos que eh, las intenciones que hay en la reforma eléctrica actual, o en esta iniciativa, que son totalmente, digamos que desde el punto de vista de la Comisión Federal de Electricidad, totalmente justas y adecuadas. Pero entonces, ¿a qué nos referimos? Justas y adecuadas para el desarrollo del capital, como si hubiera la posibilidad de que el capitalismo mexicano se pudiera desarrollar de manera independiente. Ese es el centro de la reforma. No van a mejorar las tarifas eléctricas para los hogares. No va a haber lo que ha planteado el SME en el sentido de buscar una tarifa social. No hay posibilidades de eso. Lo único que han estado diciendo es que no van a aumentar las tarifas, y que no va a haber ni apagones ni fallas en el suministro eléctrico. En todo caso, lo que se está tratando es de garantizarle al capital que va a haber un mercado estable de energía, que no van a subir los precios y que puede ser parte de las diferencias, en el mercado, la diferencia a favor de la acumulación de capital. Es como el problema de los salarios bajos, ¿no? Se convierte en una pieza esencial del proceso de acumulación, ¿no? Y entonces esto mismo lo puede garantizar, ¿no? El Estado. Esta es la intención, ¿no? Eh, entonces, visto las cosas desde un punto de vista, pues, de una, eh, sin prejuzgar más, nada más el desarrollo del país, o la forma de la acumulación de capital, pues diríamos que esto está contribuyendo, ¿no? Pero ya en otro sentido del proyecto de nación, o las intenciones que tiene el mismo gobierno de López Obrador, bueno, eso ya es otra cosa que había que interpretarse, ¿no? Yo quisiera dejarlo hasta aquí. Hay otra presentación también, pero no sé si abuso mucho del tiempo, ¿no? Entonces, si quieren, aquí lo dejo, y en todo caso, a los compañeros del panel les podría pasar los archivos, y bueno, ya si ellos quieren difundirlos o pueden servir de base para otro estudio, pues sería interesante que pudieran ser utilizados. Gracias. No, gracias a ti, compañero Celso. Y sí, sin problema, compartimos los materiales que tienes para poder distribuirlos, ¿no? No solo entre los panelistas, sino hasta en el propio eh, portal web que tenemos de la agencia informativa, se le puede dar seguimiento. Y bueno, recuperando un poco tu participación hacia el final, creo que es preciso, o es claro que pues México se encuentra ante una coyuntura de supuesto cambio de régimen. Sin embargo, la llegada de López Obrador al gobierno pues ha estado envuelta solo en una especie de verborrea de recuperación de la soberanía nacional y de lucha por la no intervención de las propias potencias extranjeras,
Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que menciona cada mañana en su conferencia matutina. Y en ese sentido, quisiera preguntarle al compañero Rodolfo, ¿cuál fue la importancia del inicio de la nacionalización del sector energético en esta misma línea que ya presentaba Celso y que trae o data desde la propia expropiación petrolera y qué relación guarda ahora con la soberanía nacional del país? Entonces, adelante, Rodolfo, si quisieras compartirnos tu opinión. Bueno, yo creo que una parte que es importante recuperar, ¿no? De cómo estaba configurada la propiedad de los bienes nacionales y con esto la nacionalización del petróleo y después de la industria, del sector energético, tiene que ver con, de alguna manera, el pacto social que representaba la Constitución Política del 17, que ahora venía un proceso de transformaciones sociales, de construcción del propio Estado mexicano, y que basados en estas aspiraciones que va a tener el artículo 27 constitucional en el proyecto nacional, y en una coyuntura muy específica, como va a ser el gobierno de Cárdenas, se va a dar este proceso de nacionalización del petróleo, que va a después ser un proceso de nacionalización de la industria eléctrica en otros momentos de la historia de México. Este proceso de nacionalización del petróleo va a tener como elemento una idea de soberanía nacional, de romper con ciertas dependencias y ciertas presiones internacionales que va a tener las oligarquías extranjeras. Y bueno, va a tener también como objetivo favorecer o construir una visión de proyecto nacional, ¿no? O sea, si bien es cierto, es una coyuntura específica, sí va a haber una pretensión de llevar las ideas de justicia social que generan la Constitución del 17. Y en ese marco, la importancia de nacionalizar la industria petrolera va a tener esa posibilidad, ¿no? De capitalizar al Estado y de poder generar esta idea que de alguna manera estaba presente en los preceptos de la revolución de, bueno, cumplir con las demandas que ya habían tenido los procesos de la revolución del 17 y que venían acumulándose de años anteriores. Va a haber una serie de expresiones sociales, pero bueno, esto yo creo que va a ser como el elemento fundante, ¿no? Va a haber una serie de contradicciones más, va a tener que ver con cuestiones económicas, pero creo que en el centro va a estar esta idea política. Gracias, Rodolfo. Y bueno, un poco confirmando esta parte, pues desde 2019, que fue la renegociación del TEMEC, el propio presidente declaraba que había capítulos que comprometían, que dañaban la soberanía mexicana, y que no los aceptarían. Que en el propio sector energético, básicamente en petróleo, y que eso quedó plasmado, ¿no? En el tratado, que el petróleo es de México, ¿no? Esta frase tan repetida y tan promovida que mencionó, que el propio petróleo es de la nación. En ese sentido, pues le daría continuidad le daría la palabra pues al compañero Marcos en relación a la propia soberanía del país, ¿no? ¿Existe una soberanía en el sector energético? Bueno, creo que habría que recuperar el contexto histórico en el cual se han presentado estos procesos de nacionalización, de reformas. Prácticamente el sector que triunfa en la Revolución Mexicana, que encabeza el obregonismo, asume una condición de dependencia, de subalternidad frente a los Estados Unidos. Los tratados o el pacto de Bucareli nos hablan pues del condicionamiento general que impone Estados Unidos al proceso de desarrollo industrial, al proceso de soberanía general
no hay soberanía política sin algún grado de soberanía económica y cultural. Entonces, históricamente, las clases dirigentes, las clases dominantes, en lo que lleva la historia del país como México, ¿sí? En los últimos 200 años, la historia que de alguna u otra manera tiene que ver con la conducción de esa burguesía mexicana, es la historia de la dependencia, es la historia de procesos de ajustes, de negociaciones que tienen que ver con la dependencia económica. Y estos procesos de negociación han estado también sujetos a coyunturas internacionales, a cambios en la correlación de fuerzas, particularmente en la relación de lo que es México con los Estados Unidos, y con cambios también en las situaciones políticas internas. La nacionalización que se produce en 1938 es producto de un proyecto que viene del proceso de la Revolución Mexicana, pero que se coloca de alguna manera a la izquierda de los grupos que en ese momento eran dominantes, particularmente el grupo callista, y se plantea renegociar las relaciones de dependencia, sin romper con la dependencia. En esto fue claro Lázaro Cárdenas, pues, ¿no? Entonces, la nacionalización del sector petrolero y posteriormente del sector eléctrico tienen que ver con un proyecto de capitalismo de Estado, de capitalismo que regula los derechos sociales y regula de alguna u otra manera el reparto de los bienes comunes, siempre a favor en lo fundamental de la burguesía, pero también buscando de alguna u otra manera construir un cierto equilibrio social en el marco de un capitalismo que plantea la posibilidad de un progreso y de un bienestar general, que garantiza las ganancias de los capitalistas y al mismo tiempo establece una propuesta de desarrollo social a partir de la industrialización, a partir de la modernización del propio campo y a partir de todo un conjunto de proyectos de tipo social que, entre otras cosas, refuerzan aquella idea de tener derechos a partir del trabajo y de la estabilidad laboral. En ese sentido, el proyecto de reforma, de nacionalización, de reforma social y de nacionalizaciones, tenía que ver con un desarrollo, aunque subordinado, que de alguna u otra manera planteaba márgenes de soberanía que hoy han desaparecido. Frente a esa experiencia histórica, como vamos a ver en el transcurso de la charla, el proyecto de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es un proyecto light, es un proyecto muy moderado, como lo ha explicado el economista Arturo Huerta en una serie de intervenciones y de exposiciones. Creo que esto es lo que tendríamos que explicar en esta mesa. En ese sentido, y bueno, con base en lo que se ha comentado, en lo que hemos comentado, le preguntaría a Celso, ¿cómo describirían, o más bien cómo describiría los efectos de las reformas estructurales de estos últimos 30 años en el sector energético? Ya adelantabas un poco que no van a bajar los precios, que se centra solo en la comercialización, etcétera, ¿no? En ese sentido,
¿qué efectos tendrán las reformas estructurales y qué efectos han tenido en los últimos 30 años? Bueno, yo quisiera primero hacer una analogía, ¿no? Porque de repente, y creo que eso lo ha traído a cuento el propio López Obrador, ¿no? De compararse con Cárdenas, ¿no? Es uno de sus personajes favoritos, ¿no? Diría yo. Pero el problema es el tiempo, ¿no? El tiempo y los objetivos, ¿no? Cárdenas, sobre todo, es un gran constructor del Estado mexicano, de las instituciones que generaron el, 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 el Estado mexicano y la construcción también de su ideología, ¿no? El nacionalismo revolucionario. Son dos partes importantes que están ahí. Y bueno, toda esa estructura corporativa que va aunada a esto. Y lo que nosotros tendremos que ver es un punto de quiebre muy importante en esta política fundamentalmente para el inicio del periodo neoliberal que está con Salinas, ¿no? Salinas abrió el capitalismo mexicano a la economía mundial, a la globalización. Y ese es el problema hoy día, ¿no? No se puede construir un nacionalismo si no hay sectores nacionalistas, ¿no? Si no hay capitalistas nacionalistas, pues es como andar arando en el desierto, ¿no? Y ese es el problema. La misma contradicción no se resuelve por sí misma. O sea, el problema es que se va a tener que generar una nueva clase burguesa alrededor de la 4T o alrededor del gobierno de López Obrador. Ese es el problema que está en el fondo. Y mientras esto no avance, pues no hay aquí un sujeto social al que le esté hablando, ¿no? Porque finalmente las cámaras o los banqueros, pues están dominadas por las empresas multinacionales, ¿no? Por ese capitalismo global que nos tiene sin mediación dominado. Entonces, eh, lo que hay es que en este intento de volver a las nacionalizaciones, no hay tal, ¿no? O sea, es muy clara la reforma eléctrica. La reforma eléctrica solamente va al problema de la generación de electricidad y es un tratamiento financiero el que está buscando. No es otra cosa. El dominio o el predominio de la CFE, mientras no se diga lo contrario y no se vean las cosas en claro, no está yendo a beneficiar a los consumidores, no está yendo a crear una política social diferente, ¿no? Es lo mismo, pero con este discurso. Yo diría, en una sociedad y en un estado como el que nos encontramos, ¿es posible o es necesario apoyar la reforma eléctrica? Ese yo creo que es una de las discusiones que había que dar. Y a lo mejor nos convencemos de que sí, de que podríamos apoyar esta reforma eléctrica, pero no podríamos compartir los objetivos generales del desarrollo del capitalismo en nuestro país a partir de este solo elemento. Hay en la actualidad un conjunto de problemas ligados, por ejemplo, al TEMEC, ¿no? La reforma laboral que se está aplicando por el gobierno de López Obrador es terriblemente neoliberal, ¿no? No lo podríamos ver de otra manera. No quisiera abusar del tiempo. Gracias. Creo que vamos bien en tiempos. Y bueno, le preguntaría a Rodolfo, a Marcos, de la misma manera, ¿qué efectos han tenido las reformas estructurales de los últimos 30 años en el sector energético, incluyendo estas que ya están en marcha, pues?
Bueno, yo partiendo un poco de lo que han comentado los compañeros, creo que una parte importante es ver qué intenciones tenía, bueno, una, el cambio de modelo estructural que tiene que ver con esta idea del neoliberalismo, y cuáles eran los objetivos de este proceso de bloque regional que tenía que ver con el TLC. En el caso del cambio de modelo, bueno, pues evidentemente tenía que ver con una discusión que estaba abierta muy en la discusión económica, con esta idea de que se había agotado el modelo de sustitución de importaciones. Y bueno, una coyuntura donde hay una serie de crisis que se vienen acumulando desde la década de los 70, hay un ambiente cultural que está criticando a los totalitarismos o a las falencias de los estados nacionales, y en ese marco una discusión o una crítica a los procesos comunistas, ¿no? Pero también este cambio de modelo económico, particularmente ya con la llegada del Tratado de Libre Comercio de México, va a ser una maniobra económica en términos defensivos y ofensivos por parte de los Estados Unidos, ¿no? Va a ser un diseño para tratar de construir una región económica y garantizar las mercancías o las manufacturas, perdón, se me fue la palabra, bueno, los insumos necesarios para sostener su producción, ¿no? En un momento en el que Estados Unidos está empezando a tener un declive, ¿no? Va a pasar de ser el principal acreedor a nivel global a construirse como uno de los principales deudores, ¿no? Ese va a ser una parte de sus mecanismos defensivos, y que hoy es parte de este proceso largo que estamos viendo a nivel regional, o en esa disputa que se ve en Ucrania. Pero también va a ser una parte para tratar de empujar este cambio de modelo económico y comenzar a transformar esta idea de las economías integradas, ¿no? En ese marco va a ser una parte importante los energéticos. Va a ser un proceso en el que va a estar empujando en los últimos, en todo ese periodo, la transformación de la idea que se tenía de la soberanía sobre los recursos naturales, ¿no? Eso va a estar muy presente ya en la reforma de 2012 de Peña Nieto, donde prácticamente la industria energética se va a abrir de manera importante los privados. Ya va a tener una serie de transformaciones donde se van a entregar, pero de manera constitucional se van a formalizar. Y en ese marco también va a tener efectos en el mercado eléctrico, que ya desde 2006 se venía de alguna manera perfilando, ¿no?, estas transformaciones. Ok, gracias Rodolfo. Adelante, Marcos. Bueno, yo creo que Celso introduce un elemento fundamental para poder evaluar este proceso de privatizaciones, particularmente en el sector energético, que tiene que ver con el cómo evaluamos el proyecto de reforma eléctrica. Este proyecto no es un proyecto de nacionalización del sector eléctrico en su conjunto, y menos del sector energético, que de alguna u otra manera tendría que incluir el agua. No es un proyecto de nacionalización, no es una propuesta que revierta los procesos de privatización que se desarrollaron en todo el sector. Es un proyecto que pone freno en una de las áreas, ¿sí?, la de generación, pone un freno al proceso privatizador. En 2013, la CFE producía alrededor del 63% de la energía eléctrica. Para el 2018 producía el 56%. El gobierno actual quiere detener el proceso de participación privada en un rubro de 46%. Retrocede 2% la capacidad de generación de la CFE, que había alcanzado en 2018.
se quedaría con el 54%. Esto tiene que ver particularmente con una negociación y una disputa dentro de la burguesía, no dentro de una burguesía propiamente nacional, sino dentro de una burguesía que fundamentalmente se convirtió en un sujeto transnacional. Esta disputa en la que operan los principales grupos oligárquicos que están ligados a diversas empresas transnacionales, parte de dos visiones diferentes. Hay un sector de esa burguesía, ¿sí? Particularmente algunos de los grupos oligárquicos ligados a Andrés Manuel López Obrador, que aceptan una cierta regulación del aparato estatal en algunas áreas de la economía, en la idea de mantener ciertos controles que eviten el caos que se ha presentado en otros países, particularmente Estados Unidos. Pues tenemos el ejemplo de cómo el sector privado llevó a una crisis energética en estados tan importantes como California, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un sector de la burguesía que acepta esta regulación de carácter estatal y hay otro sector que plantea prácticamente ninguna regulación. En ese horizonte, para 2029, según algunos economistas, en ese horizonte de la no regulación, la empresa privada estaría alcanzando el 84% de control de la generación eléctrica. Entonces, en ese sentido, es una reforma, ¿sí?, que tiene que ver particularmente con este papel regulador del Estado en el marco de un pacto, en el marco de un acuerdo entre las grandes empresas. Aquí habría que preguntarnos si nosotros estamos representados en esta pelea. Esta es una cuestión. Cuando hablo de nosotros, hablo de la mayoría de la población, ¿sí? Cuando menos el 80% que se encuentra en una situación de precariedades de diverso tipo. Prácticamente esta reforma no nos garantiza nada, ni siquiera la estabilidad de los precios. Vista en perspectiva, a la nación tampoco, ¿sí?, le garantiza romper con el proceso de desarticulación de la base material, de la base cultural, de la base social, que es la que puede de alguna u otra manera garantizar una soberanía efectiva. No hay una ruptura con el proceso neoliberal en general. Este es un hecho, pues, ¿no? Entonces, políticamente hablando, López Obrador y este sector de la burguesía, que no es una nueva burguesía, es un sector de la vieja burguesía oligárquica transnacionalizada, ¿sí?, usan también esta disputa para generar de alguna u otra manera consensos, para generar agrupamientos sociales que les sirven, ¿sí?, para aparecer como representantes populares. Creo que este proceso de reforma eléctrica se usa, al igual que la consulta que está en marcha y otro tipo de dispositivos, como instrumentos de manipulación. Y quedan pendientes las tareas históricas que solamente pueden asumir las clases populares, ¿sí?, en lo fundamental, relativas a la independencia nacional, relativas a la justicia social y a la democracia. La reforma, vuelvo a repetirlo, de Andrés Manuel López Obrador es absolutamente limitada. Creo que deberíamos abrir un frente que planteara claramente, ¿sí?, un proyecto de desarrollo económico en esta lógica de romper
con el neoliberalismo entendido como un nuevo proceso de recolonización de nuestro país, que deberíamos deslindarnos de estas fuerzas políticas, ¿sí? Ambas burguesas, y abrir un frente donde planteáramos claramente la recuperación de los bienes nacionales, de los bienes comunes, públicos y naturales. Creo que esto lo deberíamos de abrir. Tiene que ver con reivindicar la restitución del artículo 27, 28 constitucional en el marco de una ruta por un nuevo constituyente, que de alguna u otra manera recoja elementos de un nuevo proyecto de desarrollo nacional desde los intereses populares. Personalmente creo que es irrelevante, ¿sí?, para el conjunto de la población el que nosotros tomemos partido por algunas de estas fracciones de la burguesía. Deberíamos de levantar nuestro propio proyecto, nuestro propio programa. Gracias, Marcos. Te adelantaste precisamente, pues esa es parte de la siguiente anotación, la siguiente pregunta que le haría a los tres. Empezaríamos con Celso. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos para garantizar la soberanía energética del país? Acá Marcos ya adelantó algunas cosas, también ahorita les daría la palabra a los tres. Y ¿cuáles serían estos pasos para recuperar la soberanía energética? Adelante, Celso. Sí. Mira, yo creo que hay una situación que se está gestando por ahí en la sociedad, ¿no? Estamos al final de la pandemia, parece ser que hay indicios fuertes de que el bicho está cediendo y lo que procede en el movimiento social es recuperarse, reestructurarse, rearmarse, pero sobre todo volver a las calles. Y yo creo que al López Obradorismo le sobra discurso y le falta pueblo, ¿no? Entonces, el problema es ese. Hay un temor fundado en que las masas los rebasen. Incluso dentro del marco de movilizaciones en torno a la reforma eléctrica. Ya desde antes estaba una situación así, que se comenzaba a reanimar de esa manera. Yo creo que lo que viene para la última fase o esta segunda parte del gobierno de López Obrador va a ser algo muy complicado, pero muy complicado en el sentido de la ofensiva que tiene montada la burguesía, por un lado, y el ánimo de esa burguesía de regresar al poder, ¿no? Y la otra es los movimientos sociales, cómo se reestructuran, cómo ganan la calle y para qué, para efectos de qué. No es que no haya una plataforma, aunque sea mínima, de 3, 4, 5 puntos sobre los que haya que movilizarse. Hay muchísimos más, desde las pensiones, el problema del agua, el problema de la contaminación, el problema de la minería, el problema del territorio. Y cuando los vamos sumando, sucede que tenemos un conjunto de políticas que el propio gobierno no ha sabido manejar, ¿no? Y tenemos fundamentalmente la posibilidad de construir algo diferente. Eso o algo alternativo. Eso yo creo que es el centro de estas discusiones, no solamente esta, sino de toda esta coyuntura. El centro es que nos volvamos una alternativa visible, tanto por los planteamientos, por el discurso, como por estar dentro del movimiento social en las calles. Si no hay estas dos componentes,
es difícil con el control corporativo que están ejerciendo. Y yo creo que ustedes lo han visto, ¿no? Cómo avanza la reforma laboral y lo que están creando son nuevos sindicatos corporativizados con un corporativismo diferente, ¿no? Pero no hay libertad sindical, no hay una movilización genuina dentro de los sindicatos. Y digo lo de los sindicatos porque es una de las partes que ya está más seriamente dañada, tanto los tribunales, toda la reforma laboral en el terreno de las juntas y demás, del registro y control de los sindicatos, de los salarios, compañeros. Vuelvo a plantearlo, el problema de los salarios pauperizados no es un problema coyuntural, es un problema estructural, es un problema de un elemento que forma parte de la acumulación de capital, igual que va a ser una parte de la acumulación de capital el ofrecer fuentes energéticas baratas y a disposición ilimitada de los capitales, ¿no? De los capitalistas, de las inversiones capitalistas. Entonces, pues no tenemos mucho de dónde hacernos para ver el futuro inmediato. Yo creo que el futuro inmediato ya está aquí, está frente a nosotros y lo único que hay que hacer es como se ha señalado en muchas otras ocasiones, hay que generar los procesos de construcción del poder popular, hay que regresar a crear los movimientos desde abajo y de esa manera ir estructurando una fuerza capaz y un proyecto con la suficiente claridad como para disputar el poder en el futuro inmediato. Gracias. Es necesario recuperar la parte del poder para un cambio estructural. En ese sentido, pues le haría la misma pregunta a Rodolfo. Es un poco, como ya vimos, limitado, solo hablar de recuperar la soberanía energética, pero en ese marco te preguntaría cuáles son los retos, ¿no? Ya vimos que no es solo tal o cual acción, ¿no? Sino es una cuestión más de fondo. Adelante, Rodolfo. Pues yo retomaría un poco lo que dice Celso, ¿no? O sea, rediscutir o pensar la esfera energética es rediscutir el modelo de nación, el modelo de país que se está pensando. En términos específicos del sector, nos lleva no solo a discutir la producción, a discutir la reconfiguración de la escala, de la propiedad, del uso de la energía, nos lleva también a asumirla como un bien común y no solo como un bien público-privado. Nos cuestiona sobre cuál es el sentido de la producción energética, para qué, en qué sentido y para qué se está volviendo, cómo se rompe la dependencia no solo tecnológica, sino la propia dependencia de acuerdos con específicamente los Estados Unidos, entendiendo todas las contradicciones que eso conlleva. Y creo que en última instancia, que eso es lo que yo he planteado en otros momentos, nos lleva a seguir luchando contra las reformas estructurales, que era una agenda de los movimientos sociales antes de la llegada de López Obrador, y que pareciera que se renunciaron, ¿no? Con esta posición o esta llegada de una esperanza para mucha gente, pero que hoy es evidente que, al menos en política energética y en otras tantas, es parte de la continuidad del neoliberalismo, ¿no? O sea, yo comparto lo que dice Celso, hay que retomar las calles, hay que retomar las demandas y hay que rediscutir cuál es el sentido de la nación y cuál es el proyecto que necesitamos para atender todos estos problemas que ya enumeró el compañero. Gracias, Rodolfo. Al parecer hay cierta coincidencia. Le pediría a Marcos, él ya adelantó también algunas cuestiones, desde un frente que aglutine y recupere pues un proyecto de nueva constituyente. Le pediría si podría ampliar o ahondar más en esta parte. Y si tiene alguna otra inquietud sobre la pregunta de cómo recuperar la soberanía energética, adelante también.
Bueno, en la línea que plantea Celso, en los últimos años hemos estado viviendo en el marco de varias crisis, ¿no? La crisis económica, que tiene una proyección general, todo esto que pasó con el COVID, pero también hemos estado viviendo una crisis política dentro de los movimientos sociales. La llegada del obradorismo, de alguna u otra manera, contribuyó al reagrupamiento y a la redefinición de los movimientos sociales. Esto también produjo desestructuraciones y en este momento, que también está plagado de descontentos, de demandas, de movilizaciones a veces larvadas en algunos casos, que no acaban de aflorar, en este momento es fundamental hacer un ajuste radical con nuestro pasado, con una disputa, una discusión interna dentro de los movimientos sociales. Particularmente tiene que ver con la necesaria ruptura con el nacionalismo burgués, que tiene varias expresiones. El nacionalismo burgués en nuestro país es un nacionalismo castrado, condicionado por su subordinación a los Estados Unidos en particular. Es un nacionalismo capitalista. La base popular de este nacionalismo se ha restringido, se le ha sustituido con estas políticas neoliberales de asistencialismo, con estos bonos de asistencia que en realidad tienen que ver con toda una ingeniería de carácter electoral, de controles estatales que garantizan la sobrevivencia de la partidocracia y la permanencia de procesos electorales de carácter estatal, normados desde el Estado, plagados de corrupción, de clientelismo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que romper con esta visión del nacionalismo, con esta ideología, y romper también con el régimen. Andrés Manuel no ha hecho más que modificaciones menores que refuerzan ese viejo régimen, que podríamos decir que es oligárquico, pero también es neoliberal. Está incluso muy lejos de las proyecciones que llegó a plantear el priismo clásico e incluso el panismo. Entonces, estamos en una situación de tránsito y disputa, y no se puede resolver con los viejos métodos y las viejas estrategias. Lo que sí podemos plantear es que pues no necesitamos frentes para sumar demandas. O sea, para eso no se necesitan frentes, ¿no? Se necesitan acuerdos menores. Necesitamos frentes nacionales que se plantean la disputa por la nación, que se plantean la disputa, ¿sí?, contra las fuerzas que mantienen a México en una situación neocolonial, que mantienen al grueso de la población en una situación de postración, en una situación de indignidad, pues, ¿no? Entonces, eso es complicadísimo en el movimiento social. Ahorita predominan las expresiones absolutamente mezquinas, los gremialismos más furiosos. En el marco de una situación donde la necesidad crece, pues la gente se refugia en su ombligo, en su estómago, ¿no? Y quien tiene algún tipo de tabla de salvación, pues se aferra a ella, ¿sí? Aunque sea en medio de una situación indigna. Indigna como clase, indigna como pueblo, indigna como nación. Entonces, esto tiene que no solo discutirse, no creo que gane uno mucho queriendo convencer a un conjunto de compañeros tan viejos como el que está hablando, ¿sí?,
que están muy hechos, ¿sí? O que en el último periodo acabaron desplazándose hacia posiciones absolutamente funcionales al neoliberalismo y que solo buscan algún tipo de recompensa, algún tipo de espacio, algún tipo de señal que desde el poder les dé ilusión, ¿no? Que Obrador voltea a verlos en este caso, ¿no? Obrador prácticamente no tiene futuro, pues, como corriente política. Él se va a acabar antes del 2024 como opción política. Y ahorita la crisis interna que hay dentro de su movimiento da señales de esto. Finalmente, necesitamos un proyecto económico que a su vez es un proyecto político, es un proyecto de resistencia, de lucha política desde sectores populares para plantearnos un nuevo proyecto de nación, no solo como propuesta programática, sino como proyecto de gobierno desde la base. El desenganche de estas relaciones de subordinación, particularmente con Estados Unidos, el desenganche de estas dinámicas que prácticamente desestructuran territorial y socialmente a la nación, requieren de sujetos. Andrés Manuel López Obrador se ha cuidado de no fortalecer un potencial sujeto para respaldar algunos de sus dichos, ¿sí? Creo que la apuesta en este momento de los movimientos sociales que asumen la lucha desde visiones comuneras, desde visiones democrático-radicales, desde propuestas de poder popular, es sí salir a la calle, es ubicar a los sectores dinámicos de la movilización social y desde ahí llamar a la nación, ¿sí? Desde ahí conquistar políticamente a las clases trabajadoras, a la clase obrera industrial, a los campesinos, a sectores de las clases medias. Pero se necesita una radicalidad de la que a veces hemos carecido, pues, ¿no? Hemos sido demasiado moderados en muchos sentidos, pues, ¿no? Entonces, yo particularmente creo que estamos en una situación histórica en que esto es factible. En medio de estas crisis que tienen dimensiones mundiales, que nos hacen revalorar los temas de la vida y la muerte, los temas de la dignidad, que nos hacen revalorar también nuestras raíces. No hay posibilidad de soberanía sin un pensamiento propio, sin recuperar nuestra memoria, pues, ¿no? Sin recuperar un pensamiento que se convierta en fuerza productiva. Y este pensamiento tiene que ver con la política, tiene que ver con proyectos concretos de resistencia y con la voluntad de lucha por el poder político. El poder político desde el pueblo, ya no subordinados a estas corrientes y estas ilusiones que, en las que hemos vivido después de la derrota del zapatismo y del villismo, la mayor parte de la población. Ha habido sectores que se han insurreccionado, que se han levantado, que han ido más lejos. Creo que deberíamos de tomar ejemplo de ellos. Para cerrar, les pediría a los tres compañeros, a los tres participantes, una breve conclusión sobre este tema, a propósito de los 84 años de la expropiación petrolera, los retos y alcances de la política energética de la 4T enmarcado en su política general, en su modelo de nación y en los propios retos que tenemos organizaciones y movimientos sociales para no solo una respuesta, sino más bien la construcción de un proyecto político importante. Adelante, cerraríamos igual en el mismo orden de las participaciones. Comenzaría el compañero Celso. Sí, mira,
El 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas del Río firmó el decreto de expropiación dirigido a 17 compañías, entre las más importantes, la llamada El Águila, que es de la Royal Dutch Shell, pero también está la Sinclair Press Oil Company de Los Ángeles, que es la Standard Oil, y el otro conjunto de empresas. Esto se convierte en un hecho histórico porque representa un momento estratégico en que se reafirma el Estado mexicano y se reafirma el capitalismo en nuestro país. De hecho, por ejemplo, Semo plantea, Enrique Semo, el historiador, plantea que es hasta los años 40, cuando uno puede ver la dominancia del capitalismo en nuestro país, y a partir de estas formas. Pero no solamente el general Cárdenas va con un proyecto de nación capitalista, encabezando a la burguesía nacional, sino que la encabeza y atrás de él van las masas, los sindicatos de la recientemente creada CTM y otros sindicatos que también están dentro de este proyecto. Vendrán otras medidas que afianzarán más el poder institucional del Estado mexicano y la predominancia de este modelo de desarrollo capitalista. Pero no hay analogía con lo que se está haciendo hoy. Son reformas limitadas. Es querer emular algo que pasó y en lo cual no se pueden convertir ellos. ¿Por qué? Porque como lo ha dicho López Obrador, él solamente es un liberal. Y no podemos dejar de ver o de aquilatar hoy en este proyecto que no puede convertirse en hegemónico al interior de la sociedad. Creo que lo que nos ha dejado ver esta campaña mediática en su contra es que la burguesía tiene los medios y tiene las formas para desestabilizar el régimen. Entonces, pensar que simples medidas efectistas van a poder enrutar este modelo de desarrollo es engañarnos nosotros solos. Lo que necesitamos es generar la alternativa. Es confiar en nosotros mismos como sujetos históricos y que podemos enrutar el país en una vía diferente. Yo quisiera también señalar, no lo puedo dejar de señalar, creo que el momento histórico en el que vivimos hoy, de tantos gobiernos progresistas en el continente, nos obliga también a tener un pronunciamiento muy claro respecto a ese desarrollo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel continental. Y es muy importante también rescatar la posibilidad de articular las fuerzas, no solamente en términos nacionales, sino en términos internacionales. Gracias. Le pediría lo mismo a Rodolfo, a manera de conclusión. ¿Qué podría decir a 84 años de la expropiación petrolera? ¿En qué momento estamos? Adelante. Pues yo considero que seguimos en búsqueda de un proyecto nacional que no es el que de alguna manera representa hoy el gobierno, que no era del todo lo que buscaba Cárdenas, que en el fondo está los deseos de justicia social que seguimos buscando y que también estamos buscando nuestra segunda y definitiva independencia, no solo de el capitalismo norteamericano, sino de las oligarquías que habitan este país. Y en esa lógica creo que debemos de seguir en esta búsqueda, rompiendo las inercias en las que las propias oligarquías nos han metido, en esta idea de que todo se resuelve por la vía electoral, en esta idea de que los movimientos sociales y las organizaciones políticas solo están buscando
una pequeña prebenda en los gobiernos federales o estatales, y sí, dejando de lado un proyecto que asuma al pueblo, que recupere las demandas del pueblo y que rompa con las sinergias de la derecha que hoy nos gobierna. Cerraríamos con Marcos. Marcos, brevemente, conclusión. Si recordamos un poco, vamos a encontrarnos que al final de sus días, ¿sí? Lázaro Cárdenas llegó a plantearse el agotamiento del modelo de la Revolución Mexicana y de manera más clara empezó a superar su visión socialdemócrata que él reconocía, y en esa nueva mirada volteó al socialismo. La Revolución Cubana era una referencia y de alguna u otra manera el socialismo como proyecto de vida nueva. En ese contexto, creo que el neocardenismo, el obradorismo es una forma de ese neocardenismo, nació muerto. O sea, nació atrás del punto a donde había llegado el general Lázaro Cárdenas. Creo que no tienen posibilidad, en este caso, el grueso de los progresismos liberales en América Latina y particularmente el progresismo en nuestro país. Los liberales progresistas y de derecha abierta, ¿no? Aunque había que ver si Andrés Manuel es de centro derecha o centro izquierda en este marco de los liberales, ¿sí? En este proceso, los liberales son responsables de la crisis nacional. Creo que esta crisis, con todo y las penurias, con todo y los desgarramientos que ha producido por la violencia, por los procesos de pauperización y de precarización de la mayoría de nuestro pueblo, ¿sí? Creo que esa crisis, ¿sí? Genera las posibilidades de la ruptura. Y la ruptura tiene que ser en parte, pues, ideológica, pues, y política. Ideológica en el sentido de también ser claros, el obradorismo no representa a un sector no oligárquico de la burguesía mexicana. Representa fundamentalmente a un sector oligárquico y desde ahí juega para tratar de incorporar y aparecer como representante de sectores medios y populares, pues, ¿no? El obradorismo no va más allá de, como el mismo Obrador le gustaba decir, de ser el domador del tigre, ¿no? Evitar que el tigre se suelte y genere una ruptura, genere una situación revolucionaria. El obradorismo no pretendía más que limar las aristas más agudas del neoliberalismo sin romper con él, ¿no? En ese sentido, por ahí no hay futuro. Hay futuro por el lado de Zapata, por el lado de las rebeliones indígenas, por el lado de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, de los gamís, por el lado de las rebeldías zapatistas que en su momento también políticamente alumbraron la posibilidad de una nueva conducción, de una conducción plebeya. Hoy las condiciones en medio de esta crisis general, de esta crisis nacional, están dando lugar, ¿sí?, a que esta hegemonía plebeya pueda hacerse realidad, pero también tiene que ir más allá de los progresismos. Y bueno, y es que a más de 3 años del gobierno de López Obrador, pues el discurso que maneja de culpar a los gobiernos anteriores y las condiciones anteriores ya no alcanza, es limitado para explicar los grandes problemas nacionales. Y precisamente
Es aquí que se vuelve importante, además de analizar los límites y alcances, los retos, construir o abonar en este proyecto, pues, que se plantea desde una mirada, no solo desde los de abajo en abstracto, ¿no? Sino de la construcción de los sectores que están en esta lucha, ¿no? Mujeres, hombres trabajadores, campesinos, etcétera, ¿no? Y se vuelve parte importante este esfuerzo que desde la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental hacemos al plantear los debates para abonar en esta construcción. Les agradezco a los tres compañeros, a los tres participantes de esta mesa redonda. Quisiera despedirme, no sin antes mencionarles que todo este esfuerzo se enmarca desde los propios movimientos y organizaciones, ¿no? Que estamos en construcción de una vía alternativa. Entonces, quisiera invitarles a participar. Si tienen comentarios, si coinciden o no coinciden, lo pueden argumentar. Y nos vemos en un próximo ejercicio de la mesa redonda. Los invitamos a darle like a la página, a sumarse, a compartir el contenido, ya sea por las redes sociales, ya sea por algún otro medio, y suscribirse al canal de YouTube y seguir la página web. En la descripción de los videos de la mesa redonda estaríamos dando toda esta información para que no falte nada. Entonces, sin más, cerraríamos esta nueva edición de la mesa redonda titulada a 84 años de la expropiación petrolera, retos y alcances de la política energética de la 4T. Muchas gracias, compañeros, y hasta la próxima.